Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. En la noche de hoy tenemos un invitado excepcional, un dirigente político con una larga trayectoria en República Dominicana, con luchas importantes para la democracia que vivimos hoy, que es además diputado en el Congreso que hoy tenemos en República Dominicana. Vamos a tener un par de temas interesantes, un poquito de su historia también para conocer a este legislador que llegó a través de grandes luchas y de elevar su nombre al nivel de respeto y conciencia de la población. En lo que llegamos a la entrevista vamos a tocar algunos temas importantes en el día de hoy. La ADP hoy decidió su rumbo entre la lucha de los partidos más grandes de manera principal y vamos a ir viendo ya en el final del conteo de los votos en el día de mañana cómo quedó la distribución de todas las posiciones de la ADP. Para sorpresa del país hay un cocodrilo en Sabana Perdida, un cocodrilo que apareció en una de las cañadas, dicen los residentes, de manera alarmada, que sale un par de veces al día a buscar qué comer y que tienen un poquito de miedo de que de repente encuentre un niño o una persona y entonces tengan pues alguna tragedia ahí. Están procurando que las autoridades, que ya han dicho que van a ocuparse del caso, pues que intervengan a tiempo. Una preocupación en los usuarios de las redes WhatsApp, que es una empresa ahora de Facebook, que recientemente vimos que sus dos fundadores de manera separada renunciaron de trabajar de manera directa en Facebook con WhatsApp. Parece que van a monetizarlo. Sabemos que el dueño de Facebook es un empresario que ha producido muchísimo dinero. Aparentemente están anunciando que van a convertir a WhatsApp ahora en algo donde vas a tener que ver un anuncio para poder ver las historias y todo esto. Y a esto está como incomodando a estos empresarios que tengan cuidado porque ya hay muchas redes. Y aunque WhatsApp sigue siendo la de mayor nivel de influencia, eso de repente puede variar, porque si hay algo importante en las redes sociales hoy día es que te dan libertad. Y entonces de repente pudiera cambiarse, a pesar de que tienen 1.500 millones de usuarios en el mundo, y esto, como quiera que usted lo multiplique, es una suma atractiva para un empresario como el dueño de Facebook. Por otro lado, tenemos que el presidente creó la unidad de negocios de telecomunicaciones por fibra óptica. Debemos reconocer, y lo hemos dicho antes, que el gobierno de la República ahora, a partir de República Digital, ha ido dando una serie de pasos en favor de la automatización, de quitar burocracias, de cambiar y transformar, como fueron las propias palabras del presidente de la República, de que República Digital estaba transformando la República Dominicana. Y con esta decisión ahora, pues le da un toque de modernidad y una gerencia que no burocratiza, sino que por el contrario incentiva el desarrollo de todo lo que tenga que ver con los negocios a través de la fibra óptica. La mayoría de los hospitales hoy día están poniendo atención al tema de poder dar el servicio y prestar servicio a los enfermos mentales. Es un gran paso de conciencia y humano en República Dominicana que felicitamos de las autoridades a cargo. Sigue todavía la complicación entre Irán. Irán, un país sin reglas de juego, de repente se le ocurrió poner empresas en Estados Unidos y a través de esas empresas los americanos parece que están preocupados del financiamiento del terrorismo y han hecho intervenciones judiciales para tener el control de las empresas. Irán como país ahora está denunciando ante la ONU de que Estados Unidos se ha apropiado de estas empresas. Vamos a ver lo que sigue con esto. Finalmente, un caso que es parte de la cola del animal que hemos venido hablando aquí hace tiempo, del caso Odebrecht. El caso Odebrecht, el triángulo de las Bermudas de la corrupción que afectó a más de 12 países en el mundo entero, acaba de aceptar un golpe nuevo en el Perú con Keiko Fujimori, la líder de la oposición, hija del presidente Fujimori, que ahora mismo se encuentra precisamente en el regreso a la cárcel después de que se anulara el indulto. Ahora su hija, que ha sido la líder de la oposición, que formó una gran coalición política, que ha hecho mucha fuerza y que estuvo a pocos números de convertirse en la presidenta del Perú, ha sido detenida por 10 días hoy porque estaba siendo investigada hace algún tiempo por lavado de activos, lavado de dinero, mezclada con el tema Odebrecht. Odebrecht todavía sigue haciendo noticias en el mundo. Ya el caso de Keiko viene a completar todo lo que ha pasado en Perú, que ha sido uno de los países no más afectados, porque los 12 países fueron igualmente afectados. Lo que ha pasado en Perú es que hay más gente o encarcelada o perseguida, porque sabemos de presidentes que están
prófugos por el mismo tema. Y hoy este anuncio de Keiko Fujimori hace un cambio radical en la política en Perú, porque ella era la representante de la oposición, el balance y el equilibrio entre el gobierno y las realidades de las necesidades del pueblo, que empieza a desaparecer a partir de este arresto, que no sabemos si culminará a los 10 días o continuará dependiendo de las investigaciones judiciales que tiene ella que esperar. Así que vamos viendo que todavía no termina la novela Odebrecht, aquella serie El Mecanismo, que se dice que por ahí viene la segunda parte, parece que va a tener muchas partes, se va a parecer al Señor de los Cielos de tantas partes que va a tener si esto sigue abundando en el mundo como está abundando hoy día. Así que hasta aquí lo dejamos y venimos después de estas recomendaciones comerciales con nuestro invitado de la noche, el diputado Fidel Santana. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado Fidel Santana, un hombre muy respetado en República Dominicana. Ayer estuve aquí con el diputado Henry Merán y al final me dijo, tienes un gran hombre mañana. Gracias, Fidel, por aceptar. Buenas noches. Gracias, Elías. Es un honor para mí, sobre todo que hemos construido una amistad en la Cámara de Diputados. No te había tratado antes de ese escenario y realmente allí uno conoce la parte humana de la gente, no es solo el político, sino y se va construyendo esas amistades. Así que te agradezco el gesto de invitarme a tu programa. Un honor, Fidel, porque tú y yo tenemos una historia que en el programa te irás enterando de los cambios que da la vida y la vuelta que da. Pero vamos primero, me gusta siempre en el programa que la gente conozca un poquito de limitado. A ti te conoce mucho, pero hay que refrescar cosas. ¿Tú eres dominicano de dónde, Fidel? Nacido en el Distrito Nacional, el barrio San Carlos. Yo nací en plena guerra del 65, el 2 de mayo, en la entonces clínica Chan Aquino. Mi madre trabajaba allí como bioanalista. Y en la guerra mi padre se vinculó desde que estalló a los combates, porque era militante el 14 de junio. Así que en esas circunstancias nacemos y prácticamente... Pues tú y yo somos de una edad, porque yo nací en la misma guerra, pero en julio. Ah, muy bien. Sí, nos llevamos un par de meses. Yo te llevo algunos días. Fidel, tienes una trayectoria de luchas, y permíteme decir en algún momento de lo que algunos hubiéramos dicho, más lo que venimos del área militar, desde posiciones radicales, has ido creciendo políticamente, hoy día estás en el Congreso, pero el Fidel que soy un hombre, antes fue un joven y antes fue un niño. Entonces me cabe preguntarte, ¿qué mueve a Fidel? ¿Qué lo movió a entregarle su vida al país en luchas sociales, en luchas políticas? Cuando tú, que has demostrado en la Cámara, un hombre brillante, pudiste haberte dedicado a cosas personales, a negocios, a algún trabajo y pudiste tener una vida pasiva. Sin embargo, has dedicado una vida a la lucha por la República Dominicana. Algo tiene que inspirarte. ¿Qué te inspiró? Mira, yo estoy marcado por varias cosas. Primero, mi padre y el ambiente familiar opositor en que crecí. A muy temprana edad vivíamos escondidos. Es decir, mi padre tenía que andar escondido. Y recuerdo muy niñito, tal vez 7 años, que estábamos entrenados, mis hermanos y yo, para cuando tocaran la puerta, nos metíamos debajo de la cama, ¿verdad? Porque siempre estábamos a la espera de que llegara alguna incursión policial a buscar a mi papá o a alguno de los izquierdistas que se escondían en mi casa, porque mi casa era también refugio. Un refugio. Así es. Y entonces, ya luego mi padre, desde los 8 o 9 años, comenzó a estimularme en la lectura. Recuerdo que me puso el primer libro que leí, que nunca olvido, así estimulado por mi padre, fue Así era Duarte, de Ángela Peña, una periodista muy conocida. Y entonces mi papá me preguntaba qué entendía, y así me fue poniendo a leer. Te fue formando. Me fue formando, me puso en las manos muchas obras que con el tiempo entiendo que me ayudaron a forjar una cultura general, ¿no? Y entonces eso me sirvió de base, además del ambiente
antibalaguerista de mi familia, en mi familia, y toda la gente que visitaba mi hogar, pues forjaron esa base para que, entrando al Liceo Unión Panamericano por coincidencia, porque mi mamá no quería, ella quería inscribirme en el Estados Unidos, que no se armaban líos, ¿no? Mi mamá como conservadora al fin, pero no había cupo. No le quedó más remedio que inscribirme en el Liceo Unión Panamericana. Y entrando allí inmediatamente por instinto, me vinculé al Flavio Suero, al grupo estudiantil Flavio Suero, por algo muy simple. Para mí todos los grupos revolucionarios yo los entendía buenos, pero el FEFLA tenía la bandera azul y yo era liceísta, ¿verdad? Ah, bueno. Y entonces Era más cómodo. entré ahí al FEFLAS y de ahí en adelante, eso ocurrió a la edad de 11 años, que también a esa edad caí preso. Desde los 11 años. Caí preso a los 11 años también por primera También. vez, ¿sí? Y bueno, de ahí en adelante nunca he dejado de ser un militante revolucionario, ¿sí? Fidel, hoy día una de las grandes carencias de nuestra sociedad es la comunicación correcta entre los padres y los hijos. Eso que hizo tu padre contigo te formó como un hombre. Hoy día los padres tenemos hasta miedo de hablar con los muchachos, porque los muchachos no nos quieren escuchar, pero también la mayoría de los padres no tenemos nada que decir, no leemos, no nos instruimos, quizás nos graduamos de una profesión que no es del interés de nuestros hijos, no tenemos una cultura y cuando se sientan a hablar con nosotros uno lo que está haciendo es reclamaciones. Yo veo de mucho valor que tus inicios vengan formados por tu padre, quizás de ahí ese carácter con el que te respetamos todos en el Congreso. Pero tú seguiste la lucha, tú fuiste parte del FALP. Sí, sí, claro. Yo, además del Frente Estudiantil Flavio Suero, me integré al Movimiento Popular Dominicano, MPD. MPD. Y Que luego, muchos PLDistas salieron de ahí. sí, y luego fui también dirigente clubístico en el sector donde crecí, en el Club Enriquillo, en San Carlos. Fui también parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Llegué a ser miembro de su comité ejecutivo como encargado de formación. Luego en el año 85, cuando se produjeron los acontecimientos del 84, yo estuve en una situación, digamos que muy casual, en los acontecimientos que dieron origen a aquello. Teníamos un pequeño grupo de jóvenes que donde quiera que se anunciaba protestas en la capital, nosotros nos trasladábamos allí, ¿verdad? Nos llamábamos los internacionalistas nosotros mismos, porque donde quiera que había un barrio, una protesta, allá estaba ese pequeño grupo de agitadores, como le decían, que siempre íbamos temprano y comenzábamos a... Pues, Semana Santa nos habíamos ido, ese grupo, de vacaciones a la zona de Loma Miranda. Casualmente. Casualmente, habíamos andado toda esa montaña caminando por ahí y acordamos el lunes ir al barrio Capotillo a integrarnos a la protesta que se daría allí, que estaba anunciada desde antes un paro barrial, y así lo hicimos. Cuando los acontecimientos se desataron, nosotros estábamos en el barrio, salimos del barrio bajando la ciudad, un grupo grande, y esos acontecimientos que fueron incendiando la ciudad, te puedo decir que yo estuve allí. ¿Eso es en...? Empezó en el barrio Capotillo. No, ¿en qué año? ¿En qué año? En el 84. Okay. Y bajamos hasta el barrio San Carlos, el barrio nuestro, veníamos prendiendo neumáticos desde ese barrio hasta el barrio San Carlos, ¿no? Y allí encabezamos una marcha inmensa de hombres y tigres de barrio, ¿no? Hasta que en un momento se perdió el control. Yo mismo le dije a mi compañero, vámonos de aquí que ya no hay nada que buscar, porque un grupo de esos elementos, dijo, vamos a la ferretería Villa, ¿no? Ya con intención de saqueo, y desde ese momento nosotros entonces nos salimos. Porque nosotros éramos revolucionarios con causa, no éramos, ni nunca hemos sido elementos. Ni tigre, ni roba. Exactamente. Cosas. Entonces nos salimos, porque ya ahí entró la turba, el ¿Sabes tigueraje. dónde estaba yo en ese momento? Uniformado en contra de ustedes. Así es.
Nosotros teníamos el centro de operaciones en la Máximo Gómez con 27 en el Polideportivo. Yo estaba bajo el comando de quien en ese entonces era el mayor Nasir Tejada, que llegó a ser, llegó a ser jefe de la policía en el primer gobierno de Leonel. Claro que sí. Y nosotros estábamos ahí. Por eso te decía que hay coyunturas en donde tú estabas jugando en un lado, yo estaba en otro. Y hoy nos encontramos en el Congreso, aunque de partidos diferentes, pero trabajando por la mejor república que podemos construir juntos allá, que es de las cosas que mucha gente no entiende. Así es la vida, ¿no? Sí, así es la vida. Sí, sí. Yo vi que en tu historial, Julián Cerullo y yo somos primos, estuviste en una campaña de vicepresidente, Julián candidato a la presidencia de la República. Una buena experiencia. Julián es una persona también con una historia de servicio y aprendí mucho en ese proceso de campaña con él, que le acompañé como candidato vicepresidencial los últimos 2 meses, pero en toda la fase previa de unidad del movimiento nuestro con el proyecto político que él venía construyendo, pues nos fuimos conociendo y nos hicimos amigos y lo visitábamos a su casa y en fin, construimos una bonita amistad. La casa que está antes de la de él, la de mi papá. Ah, qué bien. Ellos viven los dos en la misma Muy finca. bonito lugar. Sí. Julián me regaló un perro hermosísimo. Bravos que son. Sí, un pastor alemán blanco que, bueno, lo recuerdo con mucho amor. Fidel, había una sindicalista en esos tiempos calientes tuyos, Virtudes. Ah, sí, claro. Compañera del Frente Amplio ahora, una de las dirigentes importantes. Muy amiga tuya. Sí, claro. Hubo una ocasión donde tenían a Balaguer muy preocupado. Sí, se produjeron muchos movimientos de protestas, sobre todo a raíz de las elecciones del 90, y ahí hubo un gran auge del movimiento popular. Hicimos algunas protestas muy fuertes, muy contundentes. Tú tenías un carrito pequeño en ese tiempo. Sí. ¿Qué marca era? Ese era un Datsun. Un Datsun. Ustedes nos dieron mucho seguimiento en esa época. Así mucho tiempo. Así es. A ti, a Virtudes, yo me acuerdo de ese tiempo. Sí. Fidel, ahora estás en el Congreso. Te veo moviendo iniciativas interesantes, pero te veo en una lucha hoy con el tema de Loma Miranda, Parque Las Maravillas. Cuéntanos un poquito tus inquietudes desde ese punto de vista. Mira, el tema medioambiental es un tema país. Si nosotros no logramos revertir los graves daños que se le han producido a las fuentes de agua y, digamos, las reservas naturales del país, pues correremos los mismos caminos que Haití, que está prácticamente devastado. Y habría que hacer una intervención demasiado grande para lograr recuperar la situación haitiana. Entonces acá hay pues una lucha muy sentida del pueblo con el tema de Loma Miranda, porque la minera Falcon Bricks, que es la propietaria en papeles, porque el Estado finalmente es el dueño de toda la... pues tiene la intención de explotar esa montaña que, según sus estudios, son ricas en minerales. Y obviamente allí hay fuentes de aguas valiosísimas que nosotros entendemos que hay que defenderlas. Y para eso acabamos de proponer, recuperando un proyecto de ley que la proponía como parque nacional, que incluso fue aprobado. Sí, fue devuelto por el presidente, no fue promulgado. No fue promulgado y se dejó morir. El Congreso la dejó morir, porque bien podía el Congreso nuevamente devolverla y se convertía en ley. Pero entendiendo que el presidente tiene la mayoría en el Congreso, pues su bancada la dejó morir. Yo lo que he hecho es recuperarla, le mejoré algunas cosas, le cambié alguna otra y la reintroduje, porque siento que nuevamente está la amenaza de que esa zona importantísima sea explotada para fines mineros. Y con el tema de la Cueva de las Maravillas... Dame un segundito. Sí. Lo que hacemos en el programa, en parte, es concientizar un poquito. Porque mucha gente lee titulares de periódicos, no profundiza. Y nosotros lo que queremos es influir de alguna manera para que la gente escuche de primera mano, el consentimiento,
cuáles son las luchas que tenemos. Hemos preparado un video Qué bueno. que queremos acompañar de esta conversación. Vamos a mirarlo ahora. Qué bueno. Loma Miranda es una fuente de riquezas y bienestar para siempre. Su explotación minera significa arruinar el porvenir. Mientras que conservarla es un ejercicio de ciudadanía responsable. El agua de Salcedo y 22 pueblos y ciudades más proviene de Loma Miranda. Cuidarla es un deber y un compromiso con la nación dominicana. Loma Miranda es un museo viviente de la naturaleza dominicana y el mejor ejemplo de la biodiversidad de la isla. La soberanía nacional reside en cada manantial que brota desde su central. Espectacular, Loma Miranda. Eso es una belleza. He estado allá. Esa parte que se vio media fea, ¿y dónde es exactamente? Esas son las montañas de la parte explotada por Falcon Bricks, ya en las lomas de la sierra de Yamasá, que están en la zona de Bonao, ¿no? Están devastadas, ¿no? Usted la ve desde la carretera y ve árboles, pero si la ve desde el aire... Yo creía que eso era Haití. Eso está devastado. Y toda su capa vegetal se fue, ahí no hay nada. Pero todo esto de que desarrollo sostenible, pura historia. Para esas mineras no interesa nada de eso. Son... ¿Y el Estado para cuándo, como diría J-Lo ahí? Bueno, el Estado, con los apremios económicos que tiene, muchas veces lo que está mirando es el hoy. Los 200, 300 millones que prontamente puedan entrar y no se compromete con las futuras generaciones. Por eso la propuesta de convertir eso en un parque nacional sigue con tanta vigencia. Sería un acto que agradecerán muchas generaciones de dominicanos y dominicanas, porque las aguas que nacen allí, como decía alguien, irrigan todo el valle de la Vega Real, son fundamentales para la presa de Rincón. Por ahí hay cerca de 15 o 20 acueductos de municipios y comunidades de la zona que dependen de esas aguas. Si aquello se explota, entonces todas esas aguas resultarán envenenadas, porque esa explotación deja a cielo abierto una serie de minerales que terminan contaminándolo todo. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esa problemática. Vamos a irnos a unas recomendaciones comerciales y al regreso vamos a seguir con el tema. Nos vemos en breve. Me decías que tienes un proyecto de ley que retomaste. Así es. ¿Qué busca finalmente el proyecto de ley? Bueno, lo que propone es precisamente convertir aquello en un parque nacional. Ni siquiera es tanta cantidad de terreno. Realmente sería un parque relativamente pequeño en comparación con el J. Armando Bermúdez o con el José del Carmen Ramírez y otros parques importantes. Pero este es un parque sumamente estratégico, porque los vientos que entran desde el norte chocan con ese promontorio montañoso ahí, la cordillera central, y allí se genera mucha agua. De hecho, hay una cortina de agua, así le llaman. La he visitado con mis alumnos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se quedan maravillados, porque uno ve aquello como si fuera un arco iris cayendo gotitas de agua por todos lados, y es una maravilla. Es realmente un lugar que yo invito a los dominicanos
que lo visitemos, intentando proteger todo aquello, cuidándonos de no llevar plásticos y cosas de estas, y si llevamos alguna cosa, sacarlo, porque es realmente... ¿Y tiene el Estado alguna presencia de cuidado, de evitar precisamente que vayan a tirar una basura que le pueda dar candela? Porque tú sabes que el empresariado hace cualquier cosa con tal de tenerla. Armar un fuego en Loma Miranda sería lo de menos. ¿Hay algún nivel de celo de parte del Estado? Ya ha habido conato. No, el Estado no tiene, la comunidad sí. Allí hay una comunidad muy celosa con esas montañas. Se ha organizado un comité por la defensa de Loma Miranda. Participa mucha gente de la comunidad y de todo el país. Y ha habido etapas en que se organizan incluso vigilias permanentes. La gente permanece allí por semanas, por meses, ¿no?, en defensa de aquello. Y creo que la manera de defenderlo institucionalmente es convertirlo en un parque nacional para que el Estado esté en la obligación de generar allí unos mecanismos de protección, de vigilancia, incluso de educación. ¿Y el sentimiento de la población del entorno es mayoritariamente a favor o hay un nivel de convencimiento sobre el beneficio económico? ¿Qué tú has sentido a nivel de población? La minera intentó, digamos que, ganar adeptos por mecanismos de ofrecimiento de cositas, pero en general la población defiende Loma Miranda. Toda la población de allí defiende Loma Miranda. Y además se beneficia de Loma Miranda, de las visitas, de la cantidad de gente que va allí, que de alguna manera consume, que compra cosas, ¿verdad? Voy a proponerte aquí y a comprometerme con el público que coordinemos una visita filmada. Claro que sí. Y nos preparemos un programa local, porque siento, por mi propio conocimiento, por ejemplo, al yo ver ese rito, esas cascaditas de agua, ¿cómo le vamos a quitar eso a la vida? O sea, hay que documentar más a la gente. Y voy a hacer ese compromiso. Sí, además, ahí hay plantas endémicas, una biodiversidad espectacular. Pero Medio Ambiente debería estar protegiendo eso y señalizando, y hasta nombrándola, y hasta ubicándola. Claro. Porque yo me he ido a algunos parques en Estados Unidos y en otros países, el parque de Sequoia, por ejemplo, en Utah, y ahí está, las matas tienen nombre, tienen su título, su edad, su tiempo, todo. Y todo eso está patrocinado por el Estado. En el caso de Estados Unidos, tú sabes que es un gobierno federal, por el Estado, el propio Estado de Utah. Claro, claro. Nosotros pudiéramos hacer lo mismo aquí. Deberíamos. Porque si es dinero que queremos, eso con visita, con que tú le pongas ahí una cuota barata de 10 pesos, 15 pesos, se va a llenar de turismo. Si hay algo que ir a ver y si hay cómo saber lo que tú estás viendo, porque el que no sabe y va ahí, no ve. Pero si tú le dices lo que hay, la gente lo puede apreciar. Sí, sí. Incluso es un área para estudios científicos, botánicos, zoológicos. Hay muchos, digamos, muchos insectos interesantes, aves. Hay países que tienen áreas para observar aves que generan muchísimas divisas, ¿no? Y eso pudiera perfectamente ser Yo fui en Costa Rica a una loma que tiene un río muy especial donde tú pescas tu propio pescado y entonces el restaurante te lo sirve. Bien. Pero todo el ambiente es totalmente comunicado con la naturaleza, no hay nada frío ahí en ese ambiente. Pero bien con Loma Miranda, tenemos el caso que está más caliente en este momento, Cueva de las Maravillas. ¿Cuál es el conflicto de Cueva de las Maravillas? Sí, el conflicto Cueva de las Maravillas, que por cierto, lo destapamos en la Cámara de Diputados sí. En el mes de marzo, cuando llegó desde el Senado de la República un contrato de donación aprobado por el Senado. El Estado le dona a la Fundación Cueva de la Maravilla alrededor de 10.400.000 metros cuadrados. Que hay que aclarar, Fidel, que el hecho de que se llame Fundación Cueva de la Maravilla no tiene nada que ver con Cueva de la Maravilla, es un nombre que tú vas y registras en ONAPI. Claro. Porque utilizan la estrategia para darle un sentido de pertenencia y que pudieran ganarse el favor. Eso es una obra privada de un grupo de gente, ¿no? Sí, es una fundación que, por cierto, fue creada por el gobierno dominicano. Es Hipólito Mejía quien produce un decreto creando esa fundación. Pero luego se decide, el propio gobierno de Hipólito Mejía, donar
más de 44.000 tareas que forman parte de un área protegida llamada Reserva Antropológica, porque esa cueva, su valor no solo es por los aspectos naturales que le circundan, el río Cumayasa y toda un área verde hermosísima también, sino también porque dentro de esa cueva encontramos reminiscencias culturales importantes históricas de los taínos. Hay petroglifos, es decir, arte rupestre. Las paredes de esa cueva están llenas de imágenes que fueron pintadas por los taínos. Vamos a ayudar al televidente con un video que preparamos de la cueva para mirar un poquito el tema. Maravillas. La Hispaniola. En el período prehispánico, la isla fue el escenario de poblaciones de diferentes tribus que venían poblando las Antillas. Estudios antropológicos y arqueológicos de la mayor categoría científica sostienen que la isla fue habitada desde la cuenca del río Orinoco en Venezuela. Nuestra isla recibió 5 grupos culturales en todo el proceso de poblamiento. Los taínos, caribes o ciguayos fueron los últimos de esta oleada migratoria, pero quienes desarrollaron mayor cultura fueron los taínos, dejándonos la más importante herencia prehispánica. Toda una galería de arte, 472 pictografías y 19 petroglifos, localizada en Ramón Santana, en el paraje de Boca de Soco, de la provincia San Pedro de Macorís, está nuestro mayor orgullo. La Cueva de las Maravillas, como todas las cavernas de nuestro país, tiene un origen geológico y geomorfológico determinado por el proceso de disolución de los carbonatos que dan origen a las rocas calizas o calcáreas. Pero, ¿cómo se llegan a formar las cavernas? Nuestro país, en su 67% de superficie total, surgió por emersión del fondo marino. El oxígeno y el hidrógeno dan comienzo al proceso de erosión, de disolución de la roca, y van formando los ríos subterráneos que van definiendo caverna. Esta maravilla emergió en la primera etapa del período Cretáceo, y la antigüedad de esta data de 12 millones de años. La Guácara, que en el lenguaje arahuaco de la cultura taína significaba residencia de los dioses y de los antepasados, era donde los nativos realizaban sus ritos mágicos y religiosos, dedicados a transmitir sus mensajes a los dioses. Realidad que se puede apreciar en los diferentes dibujos plasmados en las paredes de la cueva, dibujados casi en su totalidad con pintura de color negro, de grasa animal y vegetal. Maravillas. Realmente es un tesoro que tenemos ahí. Sí, es un tesoro. Es realmente un tesoro porque esto es visitado por miles de turistas y de dominicanos también. El conflicto está planteado porque primero es un área protegida. La Constitución de la República es muy clara en el sentido de que eso es patrimonio del pueblo dominicano. La ley de áreas protegidas también la reconoce como tal, y la ley de medio ambiente. Es decir, que legalmente la donación de esa área protegida violentaría prácticamente todo el esquema institucional del país. Estamos hablando de más de 16.000 tareas. Inicialmente 44.000 tareas. Hay 29.000 tareas que no sabemos qué ha pasado con ellas. Porque inicialmente la donación era 44.000 tareas. Luego en el gobierno de Leonel Fernández se bajó a 16.000 tareas. Y finalmente es el gobierno de Danilo Medina quien lo introduce en el Congreso de la República.
¿Cuánto está pidiendo la introducción que hay ahora en la Cámara? 16.400 tareas. Estamos hablando de más de 10 millones de metros cuadrados. Alega la Fundación que se debe a la amenaza de que elementos inescrupulosos del CEA, pues, de alguna manera invadan o se apropien de eso. O se apropien de eso. Es el argumento más recurrido de la Fundación. Pero lo cierto es que este es un recurso, un patrimonio del pueblo y que lo que debe ser es protegido por el Estado, por el Ministerio de Medio Ambiente. Si hay amenaza de que pueda ser apropiado por particulares, pues lo que hay que ponerle una vigilancia de guardianes de parques nacionales y de áreas protegidas, como lo hay en todos lados. Eso no justifica la donación de esos Pero terrenos. ellos tienen algún proyecto, ¿hay algo que los mueve en eso? Lo que se puede leer es que tienen la intención de crear un parque temático, pero para un parque temático no necesitan... Pero no como el Soberto, ¿no? No. Han creado allí un laberinto, algo así, ¿no? Okay. Aquello tiene también un helipuerto. Es un área que pudiera tener un gran valor, no muy lejos, por la ubicación que tiene para fines de desarrollo urbano, inmobiliario, sobre todo tipo lo que está ocurriendo en la zona de Bávaro, Punta Cana, grandes villas para extranjeros, todo este tipo de cosas. Programas de retiro. Que pienso que es por donde ellos el gran valor que tiene esa zona, ¿no? Vamos a ir a otras recomendaciones comerciales y venimos con el final del programa. Fidel, tenemos el caso Cuevas Maravilla, tenemos el caso Loma Miranda, pero tú eres un hombre que viene luchando mucho por el país, estás en el Congreso. ¿Cuál sería tu sueño en este momento? ¿Qué te gustaría producir en cambios en República Dominicana desde ese punto de influencia que tú has logrado? Mira, mi sueño sería el fortalecimiento de las instituciones en República Dominicana, la superación del autoritarismo que nos aplasta desde la fundación de la República, la superación del mito de los tres poderes para convertirlo en una realidad, ¿no? Porque hasta ahora aquí hay un solo poder, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo lo decide todo, lo lleva todo empaquetado al Congreso, lo que le interesa, y lo impone. Y no hace falta ahí, Fidel, un poco de sabiduría del pueblo. Porque hay pueblos, por ejemplo, la lucha en Estados Unidos ahora es ante todo el poder que Trump ha manejado, la lucha es ver cómo el pueblo le debilita un poco el Congreso. Pero aquí, lamentablemente, en el año 2010, volvimos a unificar las elecciones. Convencieron equivocadamente a la población de que se iba a gastar menos dinero con una campaña de arrastre que con dos, y resultó que la campaña de arrastre fue 2 veces más cara que si hubiéramos hecho una elección dividida una con otro. Los diputados ahora somos de arrastre, somos parte de una boleta general de un partido. Se volvió a vender la filosofía general, no la filosofía de ideas individuales, y con eso se limita de alguna manera el liderazgo. El que podamos llegar a donde tú quieres tendría que venir con una división de la selección de los poderes. Mientras estemos de arrastre, cualquier presidente que pase un 50% va a tener control del Congreso. Sí, por eso es tan importante la ley de régimen electoral que está en discusión en este momento. ¿Tú eres parte de la comisión? Soy parte de la comisión, porque si se lograra que realmente el voto preferencial se aplique y se separe el arrastre del senador, que los senadores busquen sus votos. Y la ley de Homs. Y se elimine la ley de Homs, que es una cosa sumamente antidemocrática. Así es, totalmente de acuerdo. Para que la ciudadanía entienda, es que la ley de Homs favorece no a quien más votos saca en términos de preferencia, sino que el arrastre del partido y del propio senador termina
seleccionando muchas veces a los diputados que no han sacado la mayor cantidad de votos, ¿no? No, y el senador termina siendo a veces llevado sin que tuviera los votos porque consiguió un buen grupo de diputados. Esa es la verdad. Entonces requiere esta modificación en el esquema institucional, electoral del país, para que podamos tener una presencia en el Congreso más diversa y se pueda convertir realmente en un espacio para construir puentes de entendimiento entre todos los actores de la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que genera democracia? Exacto. Fidel, ¿y tú entiendes que la población sabe lo que es el poder legislativo en este país? ¿Entiende que se puede generar un contrapeso? Porque yo siento cada vez que escucho las críticas que hay toda una propaganda, independientemente de los errores propios que tenemos los legisladores, pero hay toda una propaganda para mantener el Congreso tan debilitado que la gente prefiera que solo hubiera presidente y que todo lo otro fuera anulado. Sí, contra el Congreso hay realmente una campaña negativa. Se le ve como un escenario de privilegios. Realmente no ha logrado cumplir la misión de fiscalización con entereza como Porque debería. no tenemos control del presupuesto. Exacto. Nadie nos va a hacer caso. Exacto. Sí. No tenemos cómo. Perdimos el control del presupuesto. Porque Nunca lo tuvimos. Pero antes los congresistas por lo menos negociaban algunas cosas. No, ¿sí? muchachos, yo tengo 18 años ahí. Antes lo mandaban el 31 de diciembre a las 4 o 5 de la tarde. Y tú tenías que estar hasta las 3 de la mañana para que amaneciera el día primero un presupuesto. Sí. Era un desastre, siempre lo ha sido. Sí. Cuando hicimos el cambio constitucional, yo insistía que una cosa es la asignación y otra es el otorgamiento. Una cosa es que yo te diga, bueno, Fidel, tú eres el ministro de Medio Ambiente, tú tienes 1.000 millones de pesos en el año, ahora ven de allá para acá y dime cómo tú lo vas a gastar. Entonces eso viene en un paquete, el subalterno le responde al jefe, los filtros del camino, más que todo es la Cámara de Cuentas, que al final no es un filtro real, y el Congreso, aunque tiene la designación de fiscalización, no tiene las herramientas de fiscalización. Estamos de acuerdo en eso. No tiene herramientas, ni siquiera herramientas técnicas para verificar. Si yo quisiera hacer un levantamiento sobre cómo se ha gastado el dinero en una carretera, no hay con un equipo técnico para yo hacer esto, ¿verdad? No, porque el Congreso, el asistente legislativo tuyo gana 25,000 pesos. Exacto. ¿Cuál es la calidad que tú puedes tener? No se puede tener un equipo. Debería el Congreso Tengo tener... que invertirle aparte uno, como hago yo. Exacto. Yo tengo un excelente asistente, pero tengo que invertirle yo aparte. Sí. No puedo Es la realidad, es la realidad. pagarle Pero 25,000 el pesos. Congreso necesita ser autorizado moralmente y ganar de alguna manera autonomía, plantarse y ejercer sus funciones de fiscalización y de representación con más determinación, incluso yo diría que con más importancia que la de legislar. Aquí hay muchas cosas que están sobrelegisladas, ¿eh? Y muchas veces perdemos mucho tiempo haciendo resoluciones que no son ni siquiera vinculantes, que es más que todo Ese videíto de los diputados para pasarlo en su zona. Exacto, que no tienen realmente la importancia para que un Estado gaste tanto dinero en un Congreso. Ahora, lo de la fiscalización, eso es un tema estratégico para la democracia de cualquier país, ¿no? Sí. Y eso falta en el Congreso. Y esos son de los sueños que tengo de que podamos avanzar a una democracia más plena. Fidel, se nos acaba el tiempo y yo quiero que seas tú que despide el programa. Yo te respeto mucho. Independientemente de mi carrera militar allá, donde jugaba un rol diferente, te he ido dando seguimiento y conociendo, he estado contigo en la Cámara, te veo actuar aún en los momentos de mucha crítica y te manifiesto mi respeto. Quiero que seas tú que le digas a los televidentes un mensaje final y las buenas noches. Muy bien. Qué bueno venir a tu programa, Elías, que vienes del área militar y yo del área revolucionaria, conspirativa incluso. Porque eso evidencia que los grandes desafíos que tiene el país por delante solo podrán lograrse con la unidad, incluso de los más diversos actores, teniendo un propósito claro de hacer de este país un país mejor, donde la gente viva con más calidad y en donde podamos legar a las generaciones futuras un país mejor. Bueno, muchas gracias, Fidel, y a ustedes muy buenas noches. Nos vemos mañana en otra entrega.